Radioteledifusión. Dentro de esta época hubo una utilización de la radio de la Segunda Guerra Mundial y que permitía una rapidez de comunicación que se hace correr la noticia junto al acontecimiento mismo. La radio era un aparato eléctrico que recibe señales emitidas por el aire y transformadas en sonido. Estas señales son ondas electromagnéticas y que no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío. Todo este tipo de emisiones caen fuera de la gama RF con rayos gamma, los rayos X, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta y la luz. Cuando la onda de radio actúa sobre un conductor eléctrico, inducen el movimiento de la carga eléctrica que puede ser transformado en señales de audio u otro tipo de señales portadoras de información. Aunque se emplea la palabra radio, las transmisiones de televisión, radio, radar y telefonía móvil están incluidos en esta clase de emisiones de radiofrecuencia. En los años bélicos, las radios alemanas podían retransmitir a través de ondas muy fuertes a distintos sitios de Europa. Así, aprovechando esto, se transmitían duros ataques de tropas aliadas. Ello ha sido denominado una guerra psicológica. Hitler tenía muy claro en sus ideas que no tendrían éxito a no ser que también fueran ideas de los demás. Así, cuando más grande fuera el número de personas que pensaran igual que él, más fuerza tendría. El movimiento hitleriano se apoyaba en los grandes grupos de burgueses, los intereses de las masas que eran bien conocidos como Hitler, quien dejó claro en Alemania que tenía la misión de cambiar el mundo. A todo esto le añadió el crecimiento de cuántas corrientes intelectuales reaccionarían. Aprovechó algunas como el Führer, pues las circunstancias tenían un favor y se hizo el poder del absoluto, imponiendo sus ideas a todo el mundo. La radio era uno de sus mejores aliados. Tenía el ministro de propaganda, Goebbels, muy bien enseñado, y en este consideraba la propaganda como un arma de guerra infalible, ya que con esto ganaban nuevos adeptos para la causa del nacionalismo. En esta línea, muchas de las técnicas utilizadas de Goebbels. Así, el discurso del aire libre se copiaba en la Iglesia Católica, generando el ambiente propio para la emotividad a través de uso de inciensos, sumidos a la oscuridad con tan solo unas pocas luces encendidas. Si en cambio la oratoria se daba a través de la radio, se utilizaban medios de persuasión como la música y los distintivos de cambios de voz de tono, las cuales llegaban a los oyentes que sumamente atentos a lo que decía Hitler. Además, para Führer, la constancia y repetición de los impredecibles para conseguir el éxito. Por eso Hitler insistía a los locutores del radio que los contenidos nazis debían estar presentes en todo momento. Goebbels consideraba la radio como impredecible para su ministerio. Volviendo a la Alemania, durante la ocupación de Francia, los nazis llevaron a cabo una propaganda de lo más eficaz para salirse con la suya. Así se sirvieron de la radio para conseguir sus objetivos bélicos. Trasladaron a Francia 2 transitores y montaron como si fueran emisoras francesas. A través de sus mensajes por la radio comunicaban a los ciudadanos que fueran a las áreas más seguras en las que no estaban los soldados alemanes. Estas pues era la manera de que los alemanes podrían evitar el colapso en las vías necesarias para avanzar lo más rápido posible. La propaganda nazi era llevada a cabo apelando siempre al sentimiento nacional alemán. La hablada directamente al corazón, buscando la empatía emocional y alejarse lo más posible de lo racional. Sobre ello, el mismo Führer decía, hay que reducir tanto más el nivel intelectual de la propaganda cuanto mayor la masa del hombre de que se quiere llegar. Cuando Hitler hablaba de sus obsesiones por la raza y la sangre, el pueblo estaba totalmente fanatizado. Él solo se preocupaba por sobreexcitar a la gente para salirse con la suya. Le interesaba engendrar el odio fuerte. Por otro lado, las ideas antisemitas eran retransmitidas con una brutalidad total. Es que Hitler siempre hablaba de la violencia y lo hacía de forma totalmente positiva, como si destrozar vidas fuese lo más maravilloso del mundo. Así Führer declaró, la primera de las condiciones para el éxito consiste únicamente en la aplicación perpetuamente uniforme de la violencia. De hecho, los mensajes eran infundados a través del arma infalible, el miedo. Él siempre era originado por los nazis, los cuales lo dejaban amenazar a la población a través de continuas agresiones y el ejército y la fuerza animal. Otra característica esencial de la propaganda era crear una imagen muy concreta de Führer, basada en una concepción de héroe nacional. De esta manera lograba tener las masas de una especie de esclavitud psicológica en su obra. Hitler bien claro dejó que la propaganda política de arte esencial de guiar políticamente a las más grandes masas. Además, durante el Congreso de Nuremberg en 1936,
se declaró que la propaganda nos ha llevado hasta el poder. La propaganda nos ha permitido conservar desde entonces el poder. También la propaganda nos concederá la posibilidad de conquistar el mundo. La radio era un factor clave en la Segunda Guerra Mundial, ya que proporcionaron informes que estaban sometidos a censura de la mayoría de los países. Asimismo, las emisiones extranjeras eran muy buscadas por los habitantes de los países en guerra, sobre todo en propagandas de su misma lengua, para que el Estado difundía información de la lengua de sus enemigos para no solo informarlos, sino echar por tierra la moral de la población. Cuando la mayor parte del continente europeo fue ocupada por los alemanes, escuchar la radio inglesa fue a menudo la primera forma de resistencia. También fue por radio que más tarde se establecieron los contactos entre los resistentes y las fuerzas aliadas, de manera en que este medio se comunicaron y se desempeñó un papel fundamental en la estrategia. La radio, ante todo, fue un arma psicológica, no solo por sus emociones de información, sino también por la intoxicación producida por los adversarios. Este fue el papel de las radios negras que ocultaban un origen para intoxicar la opinión de los países enemigos. También contribuyó en algunos casos la finalización del conflicto. Por ejemplo, en 1943 en la Italia la radio fue utilizada para hacer ganar Malta por los barcos italianos. En Japón, en donde el emperador tomó la palabra para anunciar la capitulación en 1945. En una conclusión, podemos llegar que la guerra mundial y la radiodifusión habían mostrado una superioridad por sobre la prensa escrita, la cual estaba más sometida a la censura. Incluso la radio ignoraba fronteras y tomó al igual la guerra dimensiones mundiales. Se puede observar mediante todo esto el modo de utilización de un medio masivo de comunicación en algunos puntos y en otros concuerda con mencionados al análisis. La teoría crítica revela un modo de vida sistemático y general, por lo que no se hace del modo estricto y terminal, como se daba en la época de la Segunda Guerra Mundial, bajo el mando del dictador. Literatura. ¿Qué se leía en la época? ¿Qué se leía en la Alemania nazi? Pues como un dato curioso, Karl May, autor de los libros de Cowboys e Indios, era el escritor favorito del dictador Adolf Hitler, y un manual para hacer senderismo sin ropa fue uno de los grandes bestsellers de la Alemania nazi. Pues se estudiaron más de 350 títulos y se analizó su aparición y su repercusión. Se consideró que un bestseller era aquellos que tenían más de 100.000 lanzadas en ejemplares. Pues entre estos estaba El Principito, Lo que el viento se llevó y La madre alemana y su primer hijo. Pues estos llegaron a más de 100.000 ejemplares en dicho tiempo. Combinación caótica de funcionarios y burócratas. La política literaria de Hitler, a diferencia de lo que se piensa normalmente, no salía de una única fuente, sino salía de una unión caótica de funcionarios y burócratas. En ningún otro aspecto de la política nazi reinaba tanta confusión y desorden. La dirección del partido en el Ministerio de la Propaganda de Joseph Goebbels, el departamento del ideólogo nazi Alfred Rosenberg, todos querían meter mano y decir quién tenía derecho a publicar y quién no. El régimen contaba con al menos 20 puestos de censura, listas negras y recomendaciones. Para Rosenberg, responsable de los territorios ocupados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, la literatura de entretenimiento era un veneno. Por el contrario, para Goebbels, la lectura fácil era una buena válvula de escape en el contexto de la cada vez más segura derrota de la guerra. Debido a la falta de este acuerdo, muchos editoriales y autores lograron crecer con o sin ayuda de los apartados estatales, y como hizo la casa Bertelsmann, sentar bases para éxito comercial muy posterior a 1945. Libros de consulta y popularización. Algunos de los más importantes fueron los libros de consulta que se ocuparon en el descubrimiento de la extracción de las materias primas como anilina, del que se vendieron más de 1 millón de ejemplares y que después de la guerra siguió siendo un éxito. Títulos como Los inventores rompen el bloqueo con más de 400.000 ejemplares, o Robert Koch, novela de una gran vida, con 135.000 ejemplares encontrados lectores entusiastas dentro de los soldados, y otros mayores éxitos. Sin duda, uno de los más curiosos también fue El hombre y el sol, el espíritu olímpico ario, con consejos para hacer senderismo completamente desnudo, bañarse en arcilla y esquiar sin ropa. Logró vender
235.000 ejemplares en una oda a la raza, el cuerpo alemán y la libertad sexual. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos de Christian Adams al considerar que al final los nazis solo obtuvieron un grandioso fracaso, ni sus prohibiciones ni el daño que provocaron lograron la perseguida perfección. Existen muchos libros imprescindibles para el nazismo que nos dan un origen de por qué nació. El diccionario Penguin del Tercer Reich, por ejemplo, es uno de aquellos que habla de que puede profundizar la cronología, composición, economía, líderes y política del Estado nazi. La biografía definitiva, que habla de la vida de Hitler y cómo llegó a tener este pensamiento. También está Una princesa en Berlín, que habla del desastre después de la Primera Guerra Mundial, donde casi la clase media se perdió hasta casi desaparecer, pero al mismo tiempo la vida rebosaba todas las noches en el arte y en todo aspecto. Adiós Berlín, que también habla de los recuerdos de la capital de Alemania cuando fue a vivir ahí. Y es un libro que se lee como una novela, pero que tiene muchas vivencias del autor, dando bastantes detalles de su vida, pero también exponiendo muchas cosas de la Alemania nazi. Y Patria, que es un libro de que se trata de cómo sería el mundo si los nazis hubieran ganado la guerra. Se atreve a plantearlo Robert Harris, una distopia con ritmo de novela policíaca publicitada en 1992 que atrapa al lector desde la primera hasta la última página. Es un alto cargo de partido aparece muerto en un lago de Berlín y una policía inicia una investigación que llevaría al conocimiento de algo tan horrible como la mente humana no puede asimilar y cómo seguiría el mundo a través de esta idea. Escritores bajo el nazismo. Ante esto del nazismo, los escritores alemanes, los intelectuales y los artistas asumieron actitudes diferentes desde el entusiasmo y apoyo a la pertenencia al partido y la oposición. También el régimen nazi actuó de forma muy diferente frente a los escritores. Muchos fueron perseguidos, internados en campos de concentración y asesinados. Otros fueron prohibidos, obligados al silencio o al exilio, y finalmente otros fueron festejados. No solo escritores alemanes se vieron afectados por la persecución. Cualquier listado simplifica en exceso categorizado situaciones humanas y artísticas que fueron bastante complejas. Por ejemplo, muchos fueron víctimas de los nacionalistas, otros fueron escritores perseguidos por los nacionalistas, otros eran escritores que emigraron muy poco antes de la llegada de los nazis, otros fueron suicidas, otros escritores estuvieron prohibidos, otros escritores murieron en guerra, escritores en el exilio interior, escritores miembros del partido nazi, escritores próximos al nazismo y escritores con actitudes ambiguas. Existía todo tipo y todos estos fueron bajo el nazismo. Dentro de los medios de comunicación podemos decir que se han evolucionado mucho dentro de esta época gracias a la urgencia de la globalización dentro de esta época. Por ejemplo, la propaganda y la censura nazi. Una vez lograron ponerle fin a la democracia y convertir a Alemania en una dictadura, los nazis orquestaron una campaña de propaganda masiva para ganar la lealtad y la cooperación de los alemanes. El Ministerio de Propaganda nazi, dirigido por el Dr. Joseph Goebbels, tomó el control de todas formas de comunicación en Alemania: periódicos, revistas, libros, reuniones públicas y muchos más. Los puntos de vista de que de algún modo amenazaran las creencias nazis o régimen eran censurados o eliminados de todos los medios. Durante la primavera de 1933, las organizaciones estudiantiles, los profesores, los bibliotecarios nazis armaron largas listas de libros que pensaban que no deberían ser leídos por los alemanes. Luego, en la noche del 10 de mayo de 1933, los nazis allanaron las bibliotecas y librerías de toda Alemania. Marcharon con antorchas y desfiles nocturnos, cantaron canciones y arrojaron libros enormes a hogueras. Era noche donde se quemaron más de 25.000 libros. Algunos eran obras de autores judíos, incluidos Albert Einstein y Sigmund Freud, pero la mayor parte de los libros eran autores no judíos, incluidos estadounidenses famosos como Jack London, etc., cuyas ideas eran vistas por los nazis como diferentes a las propias y por lo tanto no debían ser leídos y debían ser prohibidos.
Los censores nazis también quemaron libros de Helen Keller, quien se había sobrepuesto a la sordera y a la ceguera para convertirse en una escritora respetada. Consultada acerca de la quema de libros, ella respondió: "La tiranía no se puede derrotar el poder de las ideas". Cientos de miles de personas en Estados Unidos protestaron por la quema de libros, una clara violación a la libertad de expresión, en mitines públicos de Nueva York, Filadelfia, Chicago y San Luis. Las escuelas también tuvieron un papel bastante importante en la difusión de las ideas nazi. Mientras algunos libros eran sacados de las aulas por los censores, otros libros de texto recientemente escritos eran incorporados para inculcarles a los estudiantes la obediencia ciega al partido, al amor a Hitler y al antisemitismo. En reuniones extraescolares de la Juventud Hitleriana y la Liga de los Jóvenes Alemanes, se enseñaba a los niños a ser fieles al partido nazi, dentro y fuera de la escuela. Los jóvenes celebraban en ocasiones como cumpleaños de Adolf Hitler y el aniversario de la fecha en que tomó poder. Cultura de Alemania. Una cultura podría definirse como la suma de sus costumbres y tradiciones. Todas esas costumbres y tradiciones, actitudes y peculiaridades comunes a un grupo de personas que comparten su origen pueden parecer a veces un poco extrañas para los ojos que miran desde afuera. Las raíces de la cultura alemana se remontan muchos siglos en el pasado. Algunos expertos consideran que lo que se denominaba cultura alemana trasciende las actuales fronteras de este país. Esto se debe a los innumerables números de mutaciones fronterizas que ha sufrido Alemania a lo largo de sus últimos años. Alemania se caracteriza principalmente por todas sus culturas y sus tradiciones, como la literatura y la filosofía. Tuvieron a grandes filósofos como Immanuel Kant, los hermanos Grimm, Thomas Mann y muchos otros más. Al mismo tiempo, con el cine fueron grandes directores, con los medios de comunicación, con el deporte, que son muy fanáticos del fútbol, con la gastronomía, con el tema de la sociedad. Tiene que ver mucho con el tema de las copas mundiales, las festividades tradicionales como la Navidad. Ellos lo celebran de una forma más diferente y muchas otras cosas más. Soberanía cultural de los Estados Federados. Alemania se ve a sí misma como una de las culturas grandes, nacionales, culturales y europeas. Una característica principal y especial de su mundo cultural es su carácter federal, que ha dado lugar a una extraordinaria diversidad de producciones culturales y de creadores. El énfasis puesto en la federación tradición del país también fue importante para los padres y madres de la ley fundamental, que fue la Constitución. La República Federal de Alemania, fundada en 1949, pero también la Alemania reunificada desde 1990, dio continuidad conscientemente a la tradición federal y dejó la soberanía cultural, y por lo tanto una gran parte de la promoción de la cultura bajo la responsabilidad de los Länder, que fueron los Estados Federados. El resultado de la estructura política de Alemania, que surgió de muchos antiguos estados pequeños y medianos y ciudades libres, es, entre otras cosas, la existencia de unos 142 teatros municipales y estatales y 130 orquestas profesionales, muchas vinculadas a las corporaciones de radiodifusión y derecho público. El gobierno federal se centra principalmente en la promoción de la cultura en el extranjero y en los proyectos de importancia nacional. Entre ellos figura unas 70 instituciones, tales como el Festival de Bayreuth, la Fundación Bauhaus de Dessau y la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, así también como memorias de los crímenes del nazismo y de la diversión Alemania, entre ellos el momento de los judíos asesinados de Europa y la Casa de la Conferencia de Wannsee, y por último la Fundación sobre el Muro de Berlín. Alemania es conocida como Das Land der Dichter und Denker, que es más que todo la tierra de los poetas y pensadores. Sobre las raíces de la cultura comenzaron mucho antes del surgimiento de Alemania como nación-estado y abarcó el mundo de habla alemana. A pesar de ser una nación cultural, en Alemania realmente no existe una competencia nacional en materia de cultura, y la Constitución alemana reconoce muy pocas atribuciones a la federación,
por lo cual la mayor parte de las instituciones culturales están a cargo de los Estados federados y sobre las entidades locales. Política cultural exterior. El fomento y la difusión de la cultura alemana en el extranjero como puente para el entendimiento entre civilizaciones y base es imprescindible para la fluidez de las relaciones políticas y de los intercambios económicos. Esta es una de las grandes prioridades del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán. El propio ministro Frank-Walter Steinmeier dice que la cultura y la lengua son los medios a través de los cuales se encuentran los seres humanos y los pueblos, o se desencuentran, porque según él, en un mundo globalizado como en el que hoy en día nos movemos, la cultura no es simplemente una actividad de ocio, sino un instrumento que bien utilizado puede servir para acercar a los pueblos. La política cultural exterior es, junto con la diplomacia clásica y la política económica exterior, es el tercer pilar de la política exterior alemana. Su meta es promover los intereses alemanes en materia cultural, transmitir una imagen actual de Alemania y coayudar al proceso de la integración europea. Alemania ha contribuido inmensamente en el mundo del arte y la cultura. Alberga un número elevado de monumentos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y su cultura muestra diversas huellas de arte y arquitectura medieval reflejadas en sus catedrales, monasterios y castillos. Es también conocida por su amor por la música y la literatura. Alemania, oficialmente República Federal de Alemania, es una república parlamentaria federal de Europa Central, que forma parte de la Unión Europea. Consta de 16 estados que se subdividen en 439 distritos y ciudades. Su territorio abarca 357.21 kilómetros cuadrados y una población con más de 82 millones de habitantes, siendo el país más poblado de la Unión Europea, considerada el hogar del tercer mayor grupo de inmigrantes internacionales. Un gran número de personas con ascendencia alemana se encuentran en los Estados Unidos, que son 50 millones, en Brasil con 5 millones y en Canadá con 3 millones. Alrededor de 3 millones de Aussiedler, etnia alemana principalmente de Europa Oriental y la antigua Unión Soviética, se han asentado en Alemania desde 1987. Tiene un número de grandes ciudades, la más grande y poblada es Berlín, siendo su capital, seguida de Hamburgo, Múnich, Colonia, Frankfurt y Stuttgart. Con diferencia, la mayor aglomeración urbana es la región de Rin-Ruhr, con 12 millones, incluidos los Düsseldorf, la capital de NRW, y las ciudades de Colonia, Essen, Dortmund, Duisburg y Bochum. Limita al norte con el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico, al este con Polonia y la República Checa, al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. El país ha desarrollado un alto nivel de vida, tiene una posición clave en los asuntos europeos y mantiene una multitud de estrechas asociaciones a nivel mundial. Es reconocida por sus logros científicos, tecnológicos y culturales. La cultura alemana va más allá de sus fronteras y abarca varias regiones de Europa debido a los cambios territoriales que ha sufrido el país durante siglos. Fue tierra natal de muchas figuras históricas y de varios poetas, filósofos, científicos y compositores famosos, como Franz Kafka, Nicolás Copérnico, Wolfgang Amadeus Mozart. El cine alemán fue especialmente influyente durante los años de la República de Weimar, con los expresionistas alemanes como Robert Wayne y Friedrich Wilhelm Murnau. La época nazi produjo obras como la película Munchausen de 1943 o el controvertido trabajo de la directora Leni Riefenstahl. El Festival de Cine de Berlín, celebrado anualmente desde 1951, es uno de los festivales de cine más prestigiosos. La ceremonia anual de los premios del cine europeo se celebra cada 2 años en la ciudad de Berlín, donde se encuentra la Academia de Cine Europeo. Los estudios Babelsberg en Potsdam son los más antiguos de gran escala en el mundo y constituyen un centro internacional para la producción de películas. Alemania ha sido un país clave en el campo de la música, siendo el hogar de los compositores más famosos del mundo, incluyendo a Bach y Beethoven, que marcaron la transición entre las épocas clásicas y románticas entre la música clásica occidental. Otros compositores de renombre internacional son Händel, Telemann, Mendelssohn,
Bartholdy, Brahms, Schumann, Wagner, Strauss y Karl Orff. En Alemania se celebran fiestas y costumbres diferentes. Las fiestas más importantes son Navidad y Pascua, pero la quinta estación, el periodo de carnaval, también es muy popular. La Pascua de Resurrección de Jesús es una de las más importantes celebraciones del año. La Pascua está profundamente enraizada en la cultura de los alemanes. Ese día es celebrado por la población en todo el país en el marco de variadas tradiciones.